En la historia ha habido incidentes que han provocado algunos errores muy caros e irreversibles. En la naturaleza del ser humano, errar es algo sumamente natural y que ocurre constantemente. Es algo necesario para aprender y crecer como especie, pero aunque a veces equivocarse puede tener consecuencias mínimas, algunos de los errores que veremos a continuación costaron millones de dólares, sea por ingenuidad o desconsideración ocurrieron y hoy en día solo podemos ver al pasado y pensar en cuán tontos pudieron ser las personas que cometieron dichos errores. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal al finalizar este video si te gusta el contenido de este canal. Ahora que ya hemos mencionado esto, vayamos directamente al grano porque soy increíble y hoy te presento los errores más costosos de la historia. Número 1. Las dos editoriales que no quisieron publicar Harry Potter. Hoy suena disparatado, pero el manuscrito de la novela Harry Potter y la Piedra Filosofal de J.K. Rowling fue rechazado hasta por 12 diferentes editoriales que no creían que fuese una obra comercial y hoy en día se deben tirar de los pelos por haber dejado escapar una de las sagas más rentables de la historia de la literatura. Incluso Bloomsbury Publishing, la pequeña editorial londinense que por fin imprimió la obra, estuvo a punto de cometer el mismo error. Su editor jefe, Nigel Newton, leyó el título de la novela y la descartó sin pasar ni una página, pero su hija, Alice, de 8 años, se fijó en el tocho y se lo llevó a su habitación para, un rato después, decirle a su padre que era lo mejor que había leído en su vida. A regañadientes, Newton hizo caso a su hija, pero no acaba de creer en las posibilidades de la novela. No en vano, pagó unos 2.900 euros a la autora y publicó una primera tirada de 500 ejemplares para ver qué pasaba, y de repente, la historia del pequeño aprendiz mago se convirtió en superventas global y transformó a Bloomsbury en un monstruo editorial que hoy factura 100 millones de dólares al año. Número 2. El accidente del transbordador espacial Challenger. El 28 de enero de 1986 se produjo la catástrofe más famosa y espectacular de la carrera espacial humana. Durante la transmisión televisiva del acontecimiento, el mundo pudo ver cómo el transbordador Challenger explotaba en una retorcida nube blanca poco después de despegar. El compartimiento donde viajaba la tripulación salió disparado hacia el cielo y cayó a lo largo de 3 interminables minutos hasta sumergirse en el océano. Murieron 7 astronautas y los motivos del siniestro fueron una cadena de fatalidades y errores, entre los que destaca un fallo de la junta debido a la sobrecompresión repetida durante el montaje y agravado por las bajas temperaturas de la noche anterior. Todo este fatídico accidente costó la asombrosa suma de 197 mil millones de dólares y es recordado como uno de los peores accidentes en la historia del planeta. Número 3. Rusia vende Alaska a los Estados Unidos por 7 millones de dólares. La locura de Seward, como fue llamado en su día a la compra de Alaska por parte de Estados Unidos, fue promovida por el secretario de Estado William Seward en 1867. Parecía una auténtica locura comprar por 7.2 millones de dólares aquel inmenso trozo de tierra helado, desolado y aparentemente inútil, pero el tiempo ha demostrado que el error no fue de Seward por comprarlo, sino del zar ruso Alexander II por venderlo. Alaska era mucho más de lo que parecía. 2 décadas después de su compra, Estados Unidos encontró depósitos de oro a lo largo del río Klondike, cosa que provocó una ola de inmigración masiva. Por si fuera poco, a mediados del siglo XX se descubrieron enormes yacimientos petrolíferos. Por eso, en la actualidad, el estado entero podría valorarse en 15 mil millones de dólares, unas 150 veces más de lo que Washington pagó por él. Esto es lo que se conoce como un negocio redondo. Número 4. Cazatalentos de una discografía rechaza a los Beatles. El 1 de enero de 1962, un grupo desconocido llamado los Beatles viajaba de Liverpool a Londres para hacer una prueba en los estudios de la compañía Decca. El ejecutivo discográfico Mike Smith, que luego aseguró que estaba de resaca, rechazó a la banda de Lennon y McCartney y optó por fichar a Brian Poole en The Tremeloes. Creyó que este grupo tendría más posibilidades de triunfar que los Beatles, pues eran londinenses y encajaban más en las tendencias de la época. Su jefe, Dick Rowe, estuvo muy de acuerdo. Así, ambos ejecutivos pasarían a la historia como los dos tontos que rechazaron a los Beatles, aunque en el futuro se reconciliarían con la banda y hasta asistirían a convenciones de Beatlemaníacos. Eso sí, cuando George Harrison le recomendó a Rowe que fichara a un grupo emergente llamado Rolling Stone, él obedeció como un corderito y nunca se arrepintió. Número 5. El hundimiento del Titanic. Ha pasado más
de un siglo, pero el accidente del Titanic aún es todo un símbolo del fracaso de la técnica frente a los escollos de la naturaleza. La historia es de sobras conocida. La noche del 14 de abril de 1912, un gigantesco transatlántico llamado Titanic chocó contra un iceberg y se hundió en mitad del océano Atlántico. Fruto del accidente murieron 1800 de los 2200 pasajeros que iban a bordo. Desde entonces han aparecido numerosas teorías sobre el siniestro. Por ejemplo, se especula que con un incendio en la sala de máquinas del navío debilitó el casco e hizo que el barco no soportara el impacto del hielo, pero casi todos le echan la culpa al capitán Edward Smith, que según dicen condujo la nave a gran velocidad y con cierta imprudencia. Además, al ser considerado insumergible, el buque no disponía de medios ni botes salvavidas suficientes como para enfrentarse a un naufragio, cosa que disparó el número de víctimas. Número 6. El incendio de la Biblioteca de Alejandría. Fundada por Ptolomeo Soter a principios del siglo III a.C., la biblioteca de la ciudad egipcia de Alejandría albergaba las obras más importantes concebidas por el ingenio humano. Se dice que en el siglo II a.C. llegó a tener unos 900 manuscritos. Es por ello que su desaparición supuso una catástrofe cultural de primer orden. No se sabe el momento exacto ni los autores claros de la burrada, y a lo largo de los siglos las civilizaciones se han culpado entre ellas. Unos dicen que fue víctima de un incendio en la época de César en la guerra civil del 48 a.C., otros que se debió a un ataque del emperador Aureliano en torno al 270, y otros que fue pasto de la hostilidad de Teófilo de Alejandría hacia el 391. En 2002, la UNESCO inauguró la nueva biblioteca de Alejandrina, situada en la misma ciudad. Número 7. El orbitador del clima de Marte. Diseñado por orbitar Marte como el primer satélite meteorológico interplanetario, el orbitador de Marte se perdió en 1999 porque el equipo de la NASA utilizó el sistema imperial o anglosajón de unidades, que utiliza medidas como las pulgadas, millas o galones, mientras que uno de los contratistas utilizó el sistema métrico decimal, que se basa en medidas como el metro, el kilo o el litro. La sonda de 125 millones se acercó demasiado a Marte cuando intentaba maniobrar hacia su órbita, y se cree que se destruyó al entrar en contacto con la atmósfera del planeta. Número 8. Telescopio espacial Hubble. El Hubble es famoso por sus hermosas imágenes del espacio y se considera un gran éxito de la NASA. Sin embargo, despegó tras un comienzo difícil. Las primeras imágenes que envió eran borrosas porque el espejo principal del telescopio era demasiado plano. No por mucho, solo por 2.2 micrones, o el equivalente de algo unas 50 veces más delgado que un cabello humano, pero lo suficiente como para poner en peligro el proyecto. Afortunadamente, los científicos lograron solucionar el problema en 1993 usando un instrumento llamado reemplazo axial correctivo óptico de telescopio espacial. Este fue un error que puso en peligro a un proyecto de 1.6 mil millones de dólares. Número 9. 6 millones en bitcoins a la basura. Para 2009, James Howard de Newport, Inglaterra, tenía juntados unos 7.500 bitcoins, aunque desconocía su valor. En 2013, su colección de monedas virtuales tenía un valor de 6 millones de dólares. Sin embargo, y para desgracia de Howard, se le cayó un trago sobre el disco duro que contenía la información de su dinero y se echó todo a perder. Luego de descubrir el valor de sus bitcoins, hizo un esfuerzo desesperado por recuperar el disco duro de un basurero cercano, pero no lo pudo localizar. A día de hoy, esa misma cantidad de bitcoin equivale aproximadamente a unos 180 millones de dólares. No sé ustedes, pero yo estaría llorando hasta el día de hoy lágrimas de sangre. Nos acercamos al final de este video, así que ¿por qué no consideras suscribirte? De esta forma podrás recibir más vídeos interesantes de este canal. ¿Ya lo has hecho? Entonces continuemos con el último puesto de este video. Número 10. La tan conocida falla nuclear de Chernobyl. El desastre de la planta nuclear de Chernobyl, una tragedia que todavía causa conmoción a nivel mundial, fue causada por una falla en el reactor 4 durante una prueba. El desastre en 1986 causó una multimillonaria pérdida de 358 mil millones de dólares por la limpieza de material reactivo y la tierra cultivable perdida, sin contar los 31 muertos directos y 116.000 evacuados, la alerta en 13 países de Europa Central y Oriental y las consecuencias médicas en miles de personas que vivían en el lugar. En la actualidad, el costo de los daños equivaldría a unos 720.000 millones
de dólares. Pero bien, ¿qué te ha parecido este video? Si te gustó, no olvides suscribirte y dar clic en el botón de me gusta para apoyar este canal y que así poco a poco seamos una comunidad muchísimo más grande. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este increíble video. Espero verte pronto en alguno de mis próximos videos. Cuídense mucho y los quiero un montón. Bye bye.